Bueno, continuamos con lo que son aplicaciones de la derivada. Otra de las aplicaciones, jóvenes, es la optimización. Optimizar recursos, minimizar costos, maximizar áreas, volúmenes, maximizar eh, utilidades, minimizar costos. Entonces, se usa la derivada para encontrar puntos máximos y puntos mínimos de materiales, de costos, etcétera. Es otra de las aplicaciones. Eh, ¿Cómo se hace en las aplicaciones de este tipo de problemas? Bueno, también si vamos a encontrar un máximo o un mínimo, lo que queremos maximizar o minimizar, tenemos que hacer un modelo de la función, o sea, modelar la situación, la ecuación, y de ahí de modelarla se iguala a cero para ver dónde está su punto máximo o su punto mínimo. Es algo muy parecido cuando veíamos los máximos y mínimos de una función, pero aquí pues ya es modelando la ecuación del problema e igualando a cero la primera derivada para encontrar dónde se maximiza o dónde se minimiza según lo que nos pidan. Bueno, un ejemplo de este es este problema. Me dice así: encontrar la altura del cilindro de volumen máximo. Bueno, hay que hacer notación en esto. Voy a encontrar la altura del cilindro, o sea, de un cilindro de volumen máximo. Es decir, hay que encontrar esa altura, pero de un volumen máximo. ¿Qué se pretende entonces? Maximizar un volumen, ¿sí? Que puede inscribirse, es decir, que está dentro de un cono circular recto de un radio de 10 y de una altura de 30. Yo aquí ya puse un esbozo de lo que de la situación que se está planteando. Me dice que debo de encontrar la altura de un cilindro de volumen máximo, es decir, que cuente con un volumen máximo y que esté inscrito dentro de un cono circular recto de un radio de 10 y una altura de 30. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Bueno, para plantear este tipo de problemas, lo primero que hay que hacer es, yo les recomiendo realizar un dibujo para que puedan observarlo y de ahí ya plantear una ecuación primaria. ¿Cuál va a ser mi ecuación primaria? La ecuación primaria es lo que se va a maximizar o lo que se va a minimizar. En este caso aquí se los puse con rojo, lo que se pretende maximizar. De ahí va a ser la función que yo voy a modelar para derivarla e igualarla a cero. Obviamente esta función, la primaria, va a depender de una restricción establecida. En este caso, la restricción que me están marcando es que debe de estar inscrito en un cono circular recto de un radio determinado y de una altura determinada. O sea, mi volumen máximo va a depender de estas restricciones. Entonces, voy a generar mi ecuación primaria. Mi ecuación primaria, recuerden, va a ser lo que voy a trabajar, lo que voy a derivar, lo que pretendo maximizar o minimizar. En este caso, pretendo yo maximizar el volumen, entonces mi modelo va a ser volumen de un cilindro. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? La fórmula para el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Esa es mi ecuación primaria. Obviamente esta debe de estar en función de la restricción que me marca el problema. O sea, esto es lo que voy a trabajar yo. El volumen lo voy a maximizar, hay que derivarlo, pero esto debe de estar en función de la restricción que me marca. O sea, me dice que el cilindro debe de estar dentro del cono circular recto que tiene un radio, aquí ya dibujé un radio de 10 y una altura de 30. Bueno, yo esto lo voy a pasar como el radio, como si fuera mi lado X, y mi altura como si estuviéramos situados en el plano y mi altura corresponde a mi lado Y por las coordenadas, ¿sí? Bueno, si se fijan, jóvenes, este cono va a depender siempre del radio y de la altura. O sea, esto va a depender del radio y de la altura del cono circular recto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí se genera un triángulo rectángulo en el cual
el radio sería mi lado X y la altura serían los 30. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy a usar semejanza de triángulos. ¿Por qué? Yo voy a poner aquí otro triángulo, cualquiera, que va a ser semejante al que está en color negro. Voy a dibujar este. Entonces, mi triángulo mayor tiene una proporción de 30 sobre 10. Esa es la proporción que vamos a estar manejando en cualquier triángulo que se encuentre dentro de este. Va a tener una proporción de 30 sobre 10. Entonces, esta proporción la voy a manejar con semejanza, con una razón de semejanza. Este triángulo rojo, entonces, ¿qué proporción va a tener? O sea, con respecto a la mayor. Bueno, vamos a suponer, ¿cuánto va a ser este lado entonces? Si se fijan, este sería el punto 0,0, ¿no? Este sería el origen, 0,0. Entonces, de aquí a aquí son 10. Esto es lo que me marca. Por lo tanto, de aquí a aquí sería una distancia X. X cualquiera. Esa va a ser una distancia X. Si yo busco este lado de acá, por lo tanto, ¿cómo encuentro ese lado? Ok. Esta de aquí a aquí es una distancia Y cualquiera. Entonces, ¿cómo saco esta dimensión? Esta dimensión va a ser 30, que es de aquí hasta acá, menos esta Y cualquiera. Entonces, esta dimensión sería 30 menos Y. ¿Qué proporción va a tener este triángulo rectángulo? Esta proporción va a estar dada por 30 menos Y, que es la altura del triángulo sobre una distancia X. Entonces, aquí estoy marcando una razón de semejanza entre dos triángulos semejantes, el negro y el rojo. ¿Por qué? Esta, jóvenes, va a ser mi restricción que debo meter en mi ecuación primaria. O sea, este va a ser el fundamento, va a ser la restricción que me va a marcar el volumen máximo. De esto debe de depender el volumen máximo de mi cilindro. Entonces, si trabajamos esto, 30 sobre 10 es 3, es igual a 30 menos Y sobre X. Aquí, ¿qué hay que hacer? Voy a despejar X o voy a despejar Y, no importa cuál, para poner mi ecuación primaria en función de X o en función de Y. En este caso yo voy a despejar X. ¿Cómo debe de ser esa X? Bueno, esa X, este está dividiendo, pasa multiplicando y este está de este lado, lo voy a pasar del otro lado. Entonces, 30 menos Y sobre 3. Eso va a ser X en función de Y. Esta sería mi restricción ya despejada, que la voy a meter en mi ecuación primaria. Voy a cambiar aquí un poco los parámetros para no confundirnos. Me dicen que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces esto es pi. El radio lo vamos a tomar como una distancia X, la distancia horizontal, X al cuadrado, y la altura la vamos a tomar como una distancia Y, que vendría siendo lo mismo. Entonces, sustituyendo la restricción, en la ecuación primaria, o sea, metiendo la restricción, me va a quedar de la siguiente manera, que mi volumen es igual a pi. ¿Quién es X en función de Y? Ah, bueno, X es 30 menos Y sobre 3, y me dice que al cuadrado por una altura dada en Y. Si se fijan, aquí ya el radio lo puse en función de la altura, o sea, o X lo puse en función de Y para trabajar con una sola variable, ¿sí? Ya está en función, y aquí al mismo tiempo estoy metiendo la condición que me dice que debe de estar inscrito dentro de un cono circular recto de radio 10 y de altura 30. Aquí ya se está metiendo la restricción. Ahora sí que ya tengo aquí la restricción dentro de mi ecuación primaria. Lo que voy a hacer ahora sí es que derivar mi volumen para encontrar el punto máximo. O sea, es decir, lo derivo y luego lo igualo a 0 para encontrar mis puntos críticos, en los cuales ahí voy a obtener
el punto máximo o el punto mínimo. ¿Sí? Bueno, ok, continuando. Entonces vamos a derivar nuestra función primaria, que es la que queremos, en este caso, maximizar, mi función volumen. Entonces, derivando. En este caso, si se fijan, tenemos un producto. Pi por 30 menos y sobre 3 al cuadrado por y. Ya sea que este binomio lo desarrollen al cuadrado y luego lo multipliquen por y, o lo trabajen como una u por b. Yo lo voy a trabajar como una u por b, tomando como u todo este elemento y b únicamente a y. Entonces yo lo voy a hacer u por b. ¿Cómo derivamos un u por b? Recuerden que un u por b es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, empiezo a derivar, por lo tanto pongo volumen primo es igual a u. ¿Quién tomé como u? Todo pi por 30 menos y sobre 3 al cuadrado. Todo eso es mi término u por la derivada de b. b, la derivada de b es 1. Entonces, le pongo 1. Lo pongo o no lo pongo ahí, no importa, no me altera nada. Más b. ¿Quién es b? b tomé como y por la derivada de u. Si se fijan en u, voy a tener una derivada de tipo u a la n. ¿Cómo derivo una u a la n? U a la n es igual a n por u, n menos 1 por la derivada de lo que tome como u. Entonces empezamos a derivar u. N, ¿quién es n? 2. 2pi porque la pi es constante. Por u. ¿Quién es u? 30 menos y sobre 3. N menos 1 está al cuadrado, 2 menos 1, 1. Entonces no lo pongo. Por la derivada de lo que tomamos como u. U es todo lo que está dentro del paréntesis, entonces tenemos 30 menos y sobre 3, eso es lo que hay que derivar. En este caso tengo un término a sobre b menos entre c, esto lo podemos segmentar a entre c menos b entre c. Entonces, si lo derivamos paso por paso, 30 sobre 3 es constante, se nos va, y la derivada de menos y sobre 3 es menos 1/3. La derivada sería menos 1/3. Ahí ya está completita mi derivación. U por la derivada de b más b por la derivada de u. Antes de igualarla a 0 la voy a simplificar un poquito. Pi por 1, pi que multiplica a 30 menos y al cuadrado, todavía no lo voy a desarrollar, sobre 3 por 3, 9. Más 2pi por y menos 1/3 más por menos, menos 2pi y sobre 3 por 3, 9 que multiplica a 30 menos y. Así nos quedaría. Bueno, ahora sí que puedo seguir haciendo para que se vea más simplificado. Puedo sacar factor común de este y de este, factorizar. ¿Qué tienen en común? Tienen en común el 1/9, el pi y el 30 menos y. Lo voy a sacar. Sacaría pi sobre 9, que tienen en común ambos, y tienen en común también 30 menos y. Que multiplica este, ¿por qué me va a dar el primer término? Por 30 menos y. Entonces, este por este, 30 menos y al cuadrado, pi novenos. Ahora vámonos con el segundo término. Esto, ¿por qué me va a dar todo esto? Pues me estaría faltando el 2 y el y. Menos 2y. Entonces, menos 2y por todo esto me da el segundo término. Ahí está mi factorización. Ahora sí que ya lo factoricé, voy a igualar la derivada a 0 para encontrar mis puntos críticos. Igualar a 0. Igualando a 0 esto es pi novenos que multiplica a 30 menos y, que multiplica a 30 menos y menos 2y, igual a 0. Entonces, si se fijan, aquí tengo un producto de dos funciones, siendo esto que puedo aplicar el teorema del factor nulo, que me dice que cada uno de los términos son igualados a 0.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi primer solución va a salir de este primer término igualado a 0, es decir, pi novenos que multiplica a 30 menos y igual a 0. Esa va a ser mi primer solución. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí ese 9 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando y 0 por 9, 0. Ahora ese pi está multiplicando, pasa dividiendo 0 entre pi, 0. Entonces se me va ese pi novenos. Me quedaría 30 menos y, que es igual a 0. Entonces 30 es igual, este está restando, pasa sumando. Esta sería mi primera solución. Y igual a 30. Si se fijan, ese es un punto crítico. Sin embargo, por obvias razones, este punto no lo puedo tomar como mi solución. ¿Por qué? Porque si la altura es 30, entonces me está indicando que mi radio sería de 0. Por lo tanto, no tendría un volumen máximo, obviamente. La otra solución es la que me va a servir, que la voy a sacar de este segundo producto. Me dice que 30 menos y menos 2y es igual a 0. Entonces aquí puedo juntar términos semejantes. 30 menos y menos 2y menos 3y igual a 0. Ese 30 está sumando, pasaría restando. Ahora dejo solo a y. Ese menos 3 está multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo tanto, y es igual a 10. Y esa es la solución que me serviría, pues me dice que una altura de 10, esa sí tiene lógica, puesto que si tengo una altura de 10 voy a tener también un radio conveniente, un radio aplicado. Entonces, si mi altura sería de 10, ¿cuánto va a ser mi radio? Aquí la podemos sustituir para sacar cuánto va a ser x. Recuerden que el radio lo tomábamos como x. Por tanto, mi radio, o sea, x, va a ser igual a 30 menos lo que es la altura, que es de 10, sobre 3. Por lo tanto, x, 30 menos 10 son 20 sobre 3. 20 tercios, que es aproximadamente 6.66. Eso sería el radio para el cilindro, un radio de 20 tercios y una altura de 10 para obtener entonces un volumen máximo. Y aquí ya sería el final del problema.